Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Este día les compartiré la segunda parte del caso del general Maximiliano Hernández Martínez. Antes de iniciar, si te gusta mi contenido, te invito a dar clic en el botón suscribirse. Asegúrate de activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Me ayudas si me dejas un like para llegar a más personajes, así como este canal se mantiene activo cada semana. Al finalizar, puedes revisar el resto del contenido. Es posible que encuentres otro tema de tu interés. Acompáñame a conocer de cerca esta historia. Era el 15 de septiembre de 1821. El Salvador declaraba su independencia de España, pero no todas las clases sociales disfrutaban de la misma libertad. En el siglo XIX y XX, más de 14 familias eran las reconocidas como la oligarquía de El Salvador. En 1881 y 1882, bajo el gobierno de Rafael Saldívar como parte de la propuesta de modernización, se decretó la Ley de Extinción de Comunidades y Extinción de Ejidos. Ejido es un campo comunal donde todo el pueblo siembra para ayudarse entre sí. Es así como a finales del siglo XIX el índigo o añil, que estaba en manos de pequeños productores, en su mayoría mulatos, fue reemplazado por el café, lo que generó conflicto entre la élite que se encargaba del cultivo del café y los indígenas que vivían en los campos fértiles. La privatización de las tierras comunales y ejidales tuvo un gran impacto, desplazó a los indígenas de sus tierras. Este sistema era el que les permitía a estos pueblos mantenerse económicamente. Fueron obligados a abandonar este sistema para convertirse en mano de obra barata de las familias oligarcas. Entre 1914 y 1927, la familia Miñones controló la presidencia, mantuvieron el poder mediante la manipulación de las elecciones, aseguraron el apoyo a los campesinos. Pero en 1930, la Gran Depresión fue catastrófica para la economía de El Salvador, cuando cayó la bolsa de valores de Wall Street en noviembre de 1929. El precio en el mercado del café se derrumbó. El Salvador dependía mayormente de la exportación de este grano. El Partido Laborista Salvadoreño derrotó a varios grupos políticos en las elecciones presidenciales en 1930. El nuevo mandatario, ingeniero Arturo Araujo, obtuvo la presidencia tras prometer su apoyo a los campesinos y habitantes de las zonas rurales. Decidió entregarle la vicepresidencia de la República y el cargo de ministro de Guerra de Marina y Aviación a uno de esos aspirantes que habían sido derrotados, el general Maximiliano Hernández Martínez, con la única condición que contrajera matrimonio con Concepción Monteagudo, con quien el militar ya había procreado varios hijos. La crisis económica que atravesaba el país para esa época no le permitió a Araujo darse cuenta que le estaba abriendo una puerta grande con la asignación de ese cargo a Hernández Martínez. Había desconfianza de la élite agraria contra Araujo por no cumplir con sus promesas de campaña, el no saber lidiar con la devaluación del café y por no velar los intereses de los terratenientes. Todo esto conllevó a que el 2 de diciembre de 1931 se realizara un golpe de Estado en contra de este. Fue derrocado y sucedido por Hernández Martínez, quien tomó el poder el mismo día. Le fue entregada la presidencia atendiendo las disposiciones de la Constitución Política de 1886. Hernández Martínez, fanático del orden, de la austeridad, del deber y la honestidad, creía en la ley del karma, la magia, la transmigración de las almas y la reencarnación. Imaginémonos a Maximiliano, delgado, estatura mediana, caído de hombros, tez morena, ojos pequeños tipo asiático. Tenía un tono al hablar muy suave, cuidaba su alimentación, su dieta la constituían granos como el maíz, el frijol y consumía muchas verduras. No ingería bebidas embriagantes. El agua que bebía diariamente la purificaba con los rayos del sol. Fue apodado como el brujo de las aguas chulés, las aguas azules. Hernández Martínez fue el principal responsable de la represión militar contra el levantamiento campesinos en enero de 1932. La cultura indígena se veía como un obstáculo para la modernización del país. Las necesidades eran muchas
El presupuesto anual no superaba los 14 millones de colones, mientras los precios del café seguían bajando desde la crisis estadounidense en 1929. Dentro de las obras que gestionó en su gobierno fue la construcción de las calles 5 de noviembre y la de los planes de renderos, vías que permitían comunicarse a San Salvador con Santa Ana y San Miguel. Finalizó la última etapa de pavimentación de la vía de Santa Ana. Implementó la ley para frenar la inmigración de extranjeros como gitanos, árabes, chinos y sacerdotes extranjeros. Según Hernández Martínez, estas personas representaban un peligro para la gobernabilidad del país con sus trabajos y enseñanzas. Hernández Martínez reformó la Constitución de 1944, la que permitió el voto femenino, redujo la delincuencia mediante la fuerza basándose en la Ley 41, combatió la plaga del chapulín, la matanza innecesaria de pájaros. Estudió la generación de electricidad por medio de represas en el río Lempa para combatir la tala de árboles, usados como madera o leña. A pesar de su origen humilde, Maximiliano contaba con el apoyo de los terratenientes más importantes del país. Apoyaban cada idea que les asegurara seguir teniendo las mismas cantidades de tierra que poseían, y de existir una posibilidad de tener más, no iba a haber ningún obstáculo que se los impidiera. Estas eran las promesas que él les ofrecía. Para esa época se había formado el primer partido comunista liderado por Farabundo Martí. Para las elecciones de 1932, según la oligarquía, Martínez había ganado. Fue entonces que los indígenas y campesinos se levantaron en contra del gobierno, alegando que el Partido Comunista había obtenido mayor número de votos. Recordemos que la pretensión de Hernández Martínez era mantener el estilo de vida de la alta sociedad, mientras el partido de Farabundo Martí era apoyar a indígenas y campesinos. Las disposiciones que ofrecía el liberalismo era de suponerse que los terratenientes miraran como una amenaza el reciente movimiento que estaban tomando los campesinos con la apertura de un partido comunista, el cual no era beneficioso para la economía de ellos. Agustín Farabundo Martí y Feliciano Ama de Izalco, cansados de la inestabilidad, desigualdad económica y social, encabezaron una insurrección campesina el 22 de enero de 1932. Se armaron con machetes miles de indígenas y campesinos. Se tomaron haciendas y cuarteles, principalmente en los municipios de Huayúa, Teotepeque, Nahuizalco, Izalco y en Tacuba. Los campesinos mantenían su lucha porque se les respetara la igualdad y poner fin a su explotación, pero no lo lograron. La respuesta de Martínez Hernández fue intimidarlos. Ordenó a los militares frenar el movimiento de los campesinos. Cada dirigente del Partido Comunista que era encontrado recibía la pena capital. Recibieron orden que todo aquel que pareciera indígena debía morir. Ante esta amenaza, los indígenas dejaron sus vestimentas de manta cruda, su idioma y costumbres para no ser identificados por el temor a perder la vida. Los militares detuvieron a Farabundo Martí, Alfonso Luna y Mario Zapata. Fueron encarcelados en una penitenciaría de San Salvador frente al Parque Bolívar, juzgados y condenados por un tribunal militar por motivar al movimiento campesino. Martí fue el único que aceptó la responsabilidad y defendió a su vez a los estudiantes Luna y Zapata, argumentando que ellos no habían estado profundamente involucrados en los hechos. El 31 de enero de 1932, los tres fueron llevados a una capilla para un servicio. Los sacerdotes Pedro Prieto y Rutilio Montalvo se hicieron presentes. Martí dijo no tener pecados para confesarse. Al día siguiente, el general ordenó la pena capital en público para Farabundo Martí junto a los líderes estudiantiles. Los restos de Farabundo Martí descansan en el cementerio general a pocos metros del coronel Domingo Monterrosa Barrios. Según estadísticas, entre 20.000 y 30.000 campesinos e indígenas perdieron la vida. La población pipil fue la más afectada. Hoy en día es considerada la matanza más grande en El Salvador. Pueblos enteros desaparecieron. En 1944, Hernández Martínez no estaba de acuerdo con abandonar el poder y, sin contar con el voto de la población, manifestó seguir un periodo más.
Los terratenientes no estuvieron de acuerdo debido a que el general, en 1943, aumentó el impuesto de las exportaciones del café, viendo los ingresos de las familias acomodadas afectados. Organizaron un movimiento con el objetivo de sacarlo del poder. El Domingo de Ramos de 1944 se dirigieron hasta Santa Ana, le lanzaron explosores con la idea que perdiera la vida, pero él sorprendió con un enfrentamiento declarando y reforzando la ley marcial, que incluyó un toque de queda. Las represalias contra rebeldes y sospechosos comenzaron y duraron semanas en una campaña de represión sumamente pública y penosa. El 24 de abril del mismo año se inició un movimiento por medio de volantes. Los estudiantes invitaban a la población a unírseles a la huelga de brazos caídos, teniendo un rotundo éxito, y el 9 de mayo Maximiliano renunció a su mandato. El 11 de mayo se celebró su renuncia. Martínez dijo: «La cortina se ha caído, he jugado mi último juego de ajedrez. Dedicaré mi vida a la agricultura y la actividad espiritual teosófica». En el 2015, David Morales manifiesta que aún no existen evidencias de que se haya hecho ningún esfuerzo por investigar lo ocurrido en 1932. A la fecha sigue impune este lamentable caso que terminó con la vida de personas que solo buscaban su libertad, igualdad y respeto a sus derechos.